Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidísimos a la Casa del Pueblo, el Congreso del Estado de Jalisco. El día de hoy, en el marco del 8M, tenemos este importante conversatorio sobre mujeres y lucha de clases, que creemos que es momento de empezar a conversar sobre la importancia de los feminismos en la lucha de clase, y es por eso que el día de hoy he invitado a unas panelistas que son maravillosas y que yo sé que no necesitan presentación porque su militancia y su trayectoria académica ha sido muy destacable para todas las mujeres jaliscienses, pero me voy a permitir presentarlas, no sin antes agradecer la presencia de la regidora María Inés, regidora de Zapopan, bienvenida, y de la diputada Tonantzin Cárdenas, que también nos acompaña aquí en la parte de enfrente. Y acaba de llegar la regidora Ana Martínez, también bienvenida, directo de Zapopan. Muy bien, bueno, pues antes que nada, el objetivo de este foro es simplemente generar un espacio de reflexión en torno al 8M y cómo lo hemos vivido históricamente. Creemos que es momento de trascender esta lucha a espacios políticos y de militancia, y sobre todo de acción colectiva, que nos pueden llevar a reflexiones muchísimo más profundas de cuáles son los siguientes pasos que debemos llevar como feministas en el estado de Jalisco. Y qué mejor rodeado de todas estas mujeres, símbolos importantes, que de hecho el día de ayer nos presenta la diputada Candelaria en un evento fabuloso, para recordar que antes de nosotras nos han antecedido muchísimas y nos han abierto camino para poder estar aquí. A mi lado izquierdo tengo a la licenciada Sofía Lameiro Díaz, licenciada en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara. Es militante de a pie en Morena y obradorista feminista. Actualmente es enlace distrital de Morena del Distrito 8 en Guadalajara, Jalisco. Un fuerte aplauso, por favor. Del lado derecho, aquí tenemos a la doctora Dolores del Carmen China Salazar, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología. Es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, adscrita al Centro Universitario de Guadalajara en la Universidad de Guadalajara. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Cuerpo Académico Cultura de Paz y Participación Ciudadana. Coordina el Comité de Análisis Universitario sobre Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación son Derechos Humanos, Cultura de Paz, Género y Prevención de las Violencias. Un aplauso y bienvenida. Y a mi lado derecho tenemos a la diputada y doctora Candelaria Ochoa Ábalos, activista defensora de los derechos humanos, fundadora que ha fundado colectivas de mujeres como Omecihuatl, ¿lo pronuncié bien? Sí. Perfecto. Y Red de Mujeres de Jalisco, y ha participado en foros internacionales como la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín y la Conferencia Regional de Mujeres de América Latina y el Caribe. Su trabajo como activista también se extiende a los medios de comunicación, donde ha sido columnista y analista de varios medios, incluyendo El Soberano, Radio Universidad de Guadalajara y Radio Mujer. Ha sido profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara, donde también coordinó el Centro de Estudios de Género. Ha sido dictaminadora de diversas revistas nacionales y ha impartido clases en programas de posgrados en áreas como Ciencias Sociales y Desarrollo Social. Sus publicaciones, que abarcan temas como la violencia de género, la política feminista y los derechos humanos de las mujeres, son una muestra de su compromiso con la reflexión crítica sobre la realidad social y política de México. Un aplauso, por favor. Y bienvenida al foro, porque, bueno, Cande es mi compañera aquí en la legislatura y estamos haciendo cosas bien chidas, bien suaves. Y bueno, para iniciar este foro y no alargar muchísimo más este espacio de presentaciones, quisiera comenzar problematizando sobre cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres dentro de las instituciones del Estado y los partidos políticos. Es una pregunta conjunta porque entendemos que existe el patriarcado institucionalizado y que justamente por el hecho de ser mujeres no nos quita que podamos tener actitudes machistas y violentas, pero en ese sentido, ¿cuáles son las primeras barreras que nos encontramos en las distintas instituciones donde militamos o donde desarrollamos nuestras labores, ¿no? Ya sea dentro de los partidismos, ya sea dentro del mismo Congreso de Jalisco, dentro de la academia. ¿Cómo vamos a construir una agenda feminista que no solo busque el acceso de estos espacios, sino que realmente transforme las instituciones de forma profunda y con una perspectiva de lucha de clases? ¿Iniciamos contigo, Sofía?
Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias Mariana, Cande, Carmen, un gusto estar aquí con ustedes, me siento muy honrada de que me invitaran y muchas gracias a todos y a todas que se dieron un tiempito para venir acá a escucharnos y también platicar con nosotras. Pues fíjate que creo yo que esta pregunta es muy interesante porque es algo que las feministas y en especial creo que las mujeres que participamos en política constantemente nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son estas barreras? ¿Qué necesitamos para que más mujeres participen? ¿Qué es lo que nos encontramos cuando hay este tipo de situaciones conflictivas o dolorosas para que las mujeres continúen en la participación y en los espacios públicos, ¿no? Al final, como bien decías, Mariana, el patriarcado pues está presente y vigente en todas las estructuras que habitamos y en las que existimos, ¿no? Y los partidos políticos y sobre todo el ejercicio del poder y también la estructura del Estado pues no son una excepción, ¿no? Y creo que en este sentido es muy importante que las mujeres tengamos mucha conciencia sobre eso, ¿no? Si hasta dentro de los propios espacios feministas que buscan deconstruir todo este tipo de estructuras difíciles, de limitaciones para la participación igualitaria de las mujeres, tiende a haber también este tipo de conflictos, pues es algo que constantemente debemos de cuestionarnos y mantener vigente en nuestra forma de hacer política para poder cambiarlos y transformarlos radicalmente, ¿no? Creo que una parte importante también que hemos encontrado, al menos en mi experiencia en la participación política, para desafiar el tema de la violencia y las desigualdades que hay de las mujeres en los espacios públicos, es que el patriarcado se esconde justamente en esa cotidianidad de las relaciones humanas. Y por eso es tan difícil que, por ejemplo, mujeres con el tema de violencia política en razón de género puedan denunciar o puedan desafiar este tipo de dinámicas, porque es prácticamente la propia actividad del ejercicio de hacer política, ¿no? A veces lograr describir qué es hacer política, pues también conlleva no solamente decir y hablar de las relaciones de poder, ¿no? Sino también de las relaciones que hay entre pares, entre mujeres y hombres y dentro de las propias mujeres, ¿no? Y esta parte tan difícil de encontrarnos con dinámicas violentas, con cuestiones de desigualdad, hace que muchas mujeres decidan dejar de participar en espacios de toma de decisiones, en espacios políticos, en la vida pública en general, ¿no? Un ejemplo muy claro que lo podemos ver es, por ejemplo, en los partidos políticos, ¿no? Recuerdo muy bien cuando en el 2018 estábamos discutiendo sobre el tema de los lineamientos para la paridad, veíamos que había representantes de partidos políticos que nos decían, pero es que no tenemos mujeres para proponer, y en pleno 2018, creo que algunas de esas expresiones todavía las seguimos escuchando hoy en día en algunos partidos políticos, pero es impresionante que las mujeres, cuando uno está haciendo política en calle, cuando estás tocando puertas, cuando ves el tiempo en la campaña, oye, ¿y quiénes son quienes hacen esa política tan esencial y sustancial para lograr que ciertos personajes estén en espacios de poder? Pues son las mujeres, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que ayudan a convencer a todo el barrio? Pues mujeres, ¿no? ¿Quiénes son quienes ayudan a hacer la política en calle? La mayoría son mujeres. Y justo es el eslabón más esencial, pero también el más, pues, despreciado, diría yo, por parte de la política o de ciertos espacios de la política, desgraciadamente, ¿no? Y también, como decía, en la cotidianidad es donde nos hace falta desafiarlo, ¿no? En las relaciones de uno a uno, ¿no? ¿Cómo podemos también denunciar la violencia política cuando son cosas tan complicadas como, por ejemplo, el que haya acoso mediático para las mujeres, ¿no? O el que un hombre o una expareja de alguna mujer que participa en política la bloquee de ciertos espacios, le impida acceder a ciertas tomas de decisiones, a ciertos lugares, le impida relaciones personales. Y son cosas que pasan hoy en día, ¿no? Si nos salimos de la zona metropolitana nos podemos encontrar con mujeres que primero consultan a sus maridos para ver si pueden participar en reuniones políticas. Y no es algo extraño, es una realidad que viven muchísimas mujeres, no solo en Jalisco, sino en el resto del país. Entonces, creo que ahí nos corresponde una labor con hombres y con mujeres para desafiar en el día a día y en la relación que tenemos todo el tiempo en política sobre por qué esas cosas suceden, ¿no? Y por qué se perpetúan si no las cuestionamos directamente, ¿no? Aquí hacías una pregunta que me parecía
súper importante, que es cómo construir esta agenda, ¿no? Y la agenda feminista siempre vigente, siempre, creo yo, y yo creo que Cande y Carmen tienen muchísima más experiencia en eso que yo, en cómo se va construyendo la agenda feminista, pero creo que siempre debemos desde el feminismo y desde al menos la izquierda, cuestionarnos cómo debemos y cómo podemos incluir a más gente de diferentes esferas a nuestras causas sociales, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿cómo convenzo a un hombre de que el feminismo le va a ayudar? ¿O cómo convenzo a una mujer indígena de que el feminismo también le puede ayudar? ¿O cómo convencemos a personas desde diferentes espacios que pueden ser muy antagónicos a los de nosotros para que militen en nuestras propias causas, ¿no? Y creo que así nos permite construir un feminismo mucho más amplio, porque al final del día creo yo que esa es una de las cuestiones más importantes de lograr que nuestras causas y nuestros principios y nuestros ideales se mantengan legítimos, ¿no? Muchas gracias, Sofía. ¿Te cedo el uso de la voz, diputada Cande? Bueno, le dije a Mariana que estas preguntas son de doctorado. Oigan, yo ya hice uno y me costó mucho trabajo, así que, bueno, es una pregunta como 5, incluidas otras 5, entonces, bueno, ay, Mariana, ¿no? A ver, ¿cómo transformar los espacios? Pues yo digo que, por supuesto, primero con la presencia física, porque ya simbólicamente es importante la presencia. Hay una autora muy chida que se llama Michelle Barrett, que habla de la política de la presencia. Entonces, pues primero, la presencia. La segunda, y que yo creo que esa es la más importante al mismo tiempo que la primera, es la transformación simbólica de esos espacios. O sea, no solamente hay que estar ahí, sino cómo estamos ahí, qué proponemos, qué hacemos, cómo nos mostramos, ¿no? Porque hoy hay una bancada feminista. En la otra ocasión, la legislatura 63, había más mujeres, pero no todas se asumían feministas. Hoy nos asumimos feministas Tonantzin, Mariana, Itzul, Valeria y una servidora. Entonces hoy sí hay una bancada feminista. Entonces no solo hay que transformar físicamente los espacios, sino también hay que transformarlos simbólicamente. Y simbólicamente quiere decir qué hacemos, qué proponemos, cómo estamos, no estamos. Eso para mí es muy importante, porque también, y siempre lo reitero, no siempre en todos los lugares, pero aquí sí lo quiero reiterar, el feminismo ha tenido grandes logros. Ayer Mara decía que no hemos ganado la batalla. Yo difiero. Yo creo que hemos ganado la batalla porque hoy estamos aquí. Hace 40 años, bueno, además de que unas no habían nacido, decíamos, ¿cuándo seremos feministas en el Congreso del Estado para garantizar iniciativas, verdad? Bueno, entonces el feminismo ha tenido una gran ganancia para las mujeres, para las feministas, para las no feministas y hasta para las antifeministas. O sea, que hoy estemos aquí y que estemos 19 mujeres y 19 hombres como diputadas y diputados es un logro feminista. Entonces, que no me vengan aquí con que no hemos ganado la batalla. Sí no la hemos ganado totalmente, porque luego el patriarcado ¿cómo se llama? Se camuflajea y al mismo tiempo se transforma, ¿verdad? Se va estilizando más. Ya no es, ay, ¿para qué están aquí? Ahora es un poquito más sofisticado, ¿no? Entonces, esta lucha sí la hemos ganado en términos de la representación. ¿Qué otra cosa me parece que debería transformarse en los espacios públicos? En los partidos, en los congresos, en los gobiernos. Por supuesto que nos critiquemos y que hagamos una autocrítica de la objetualización de las mujeres. Hay un texto por ahí que yo escribí, que me parece que es muy importante darnos cuenta de cómo la objetualización de las mujeres es funcional al patriarcado.
Entonces, si nosotras no transformamos también esa consideración sobre nosotras mismas, lo único que estamos haciendo es haciéndole el favor al patriarcado. Así que también tenemos que ser muy autocríticas nosotras de cómo podemos presentar y presentarnos y reconocer y reconocernos. Ayer yo decía en la inauguración de estos maravillosos pendones, que por cierto es la primera vez que toman las mujeres el Congreso, que una cosa muy importante es reconocer a las que han hecho cosas y reconocernos a las que estamos y seguramente a las que vienen, porque también eso es muy importante. Entonces, yo creo que es la presencia física, la presencia simbólica, la transformación de los espacios, la política de la presencia, diría Michelle Barrett, y por supuesto, ser muy autocríticas con la objetualización de las mujeres, porque le somos así cómodas al patriarcado. Muchas gracias, Cande. Justamente, ¿no? Como las mujeres que estamos en los espacios de representación hemos promovido históricamente la paridad sin tocar las bases de lo que es realmente la explotación económica y cómo afecta principalmente a las mujeres trabajadoras, es uno de los grandes retos que tenemos. Hay que estar presentes físicamente, pero también simbólicamente. ¿Les doy el uso de la voz, doctora? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, creo que estos espacios son muy necesarios. Reflexionar, platicar, encontrarnos nosotras y pues como dijo Candy, a lo mejor no pensando como dar cátedra del doctorado, sino más bien como en verdad expresar preocupaciones y experiencias que hemos tenido y que pues no se han resuelto del todo, y entonces pues habría que trazar una agenda en común con todas estas experiencias que hemos recibido de esta herencia histórica de tantas mujeres mexicanas luchadoras. Yo coincido completamente en que una de las principales barreras para avanzar sigue siendo la sociedad patriarcal, porque no es solamente un adjetivo, es toda una concepción de un sistema de vida que se ha sustentado en lo económico, en lo político y en lo social para favorecer todavía más a los varones que a las mujeres. La sociedad patriarcal sigue existiendo en nuestros comportamientos cotidianos, en el orden económico, en la representación política, quizá en algunos sectores, y en esa sociedad patriarcal pues se ejercen muchas formas de violencia, violencias que son evidentes, como la violencia física, verbal, el hostigamiento, el acoso, pero también una violencia simbólica, también llamada cultural, que a veces es la más difícil de percibir, y entonces asumimos que así es el orden social y que no puede ser cambiado, y que a lo mejor nuestro trabajo como mujeres pues tiende a quedarse en estos roles que el patriarcado ha establecido sobre lo que nosotras las mujeres podemos o no hacer. Creo que esto, romper la barrera patriarcal en el orden simbólico y cultural, todavía cuesta mucho, porque tiene que trabajarse en la educación, en la formación escolar, pero también en el seno familiar. A veces con mis alumnas de género decimos, bueno, se argumenta mucho que los valores o los principios se enseñan en casa y que entonces a la educación le corresponde en la escuela pues los saberes y aprendizajes técnicos necesarios para la vida, para la profesión. Y si en mi casa son misóginos, y si en mi casa son homofóbicos, y si en mi casa les queda este rol tradicional, histórico, que las mujeres deben ser para una cosa y los hombres para otra, y no saltarse esa barrera de roles asignados, entonces, ¿qué me queda a mí? Si no, seguir reproduciendo estos mismos esquemas sociales que tienen el mundo desde hace cientos de años. Así que para mí, pues como profesora, la educación es una oportunidad para romper estos roles, estereotipos y esta visión patriarcal que tenemos sobre el mundo, y sí o sí el sistema educativo tiene que tener, por orden o mandato constitucional, tiene que tener perspectiva de género, pero también tiene que ser un compromiso de las y los docentes en el aula de seguir trabajando para transformar esta sociedad.
Y bueno, esto necesariamente, ya lo decía Sofía, se expresa pues en los partidos políticos. Los partidos políticos, al ser parte de esta sociedad, también tienen esta condición, ¿no? Y en cuanto a estas formas de violencia directa, por ejemplo, es todavía un problema el tema del acoso y el hostigamiento que hay hacia muchas mujeres en sus espacios de trabajo, en sus espacios incluso de militancia o de activismo. Esa es una realidad que no ha podido ser desterrada y que quizá impide a muchas mujeres participar. En cuanto a la agenda feminista, a mí me parece que podrían hablarse de dos aspectos con relación a los partidos políticos. Primero, al interior de los partidos, cuestionarse cómo ejercer o qué acciones o qué cambios se deben de implementar para fortalecer el liderazgo de las mujeres al seno de los partidos políticos, ya sea a través de la formación política o a través de distintos mecanismos de inclusión. Yo también coincido con Cande que las acciones, con la diputada Candelaria, y perdón Cande por cariño, nos conocemos hace tiempo y le aprecio mucho, entonces bueno, perdón la confianza. Coincido con la diputada Candelaria que sí hemos avanzado, que las acciones afirmativas iniciadas en los 90s han dado frutos. Tan es así que hoy tenemos una presidenta que ejerce un liderazgo notorio en un mundo complejo en el que se está enfrentando hoy la humanidad con el ascenso de pensamientos de derecha que habíamos creído que ya no iban a volver y que ahora están ahí. Y bueno, tenemos a la presidenta dando la batalla, eso es claro, y su presencia en ese espacio tan importante de decisión pública en México seguro que abre caminos, pero también me parece que además de la agenda que los partidos tengan para sí, o sea, para impulsar el liderazgo, los partidos políticos también tienen que comprometerse en generar una agenda para las mujeres trabajadoras de México. La tienen, pero yo creo que debe reforzarse. ¿A qué me refiero con eso? Pues las luchas históricas en contra, por ejemplo, de la brecha salarial, que la presidenta incluso ha hablado de ello con programas, pero también las condiciones laborales que hoy impuso desde hace 40 años el modelo neoliberal en el que el capitalismo existe hoy y en donde la precarización del trabajo es la constante. ¿Dónde están esos trabajos asalariados, con seguridad social y con sindicato? No existe eso prácticamente. La mayoría de las formas de ingreso es el trabajo precarizado o informal, y particularmente hacia las mujeres el trabajo informal es lo que genera el sustento del día a día. También el modelo neoliberal fue directo a minimizar los espacios de la representación de los sindicatos, corrompiéndolos, transformándolos en sindicatos que no tienen esa fuerza que tuvieron en el siglo XX, por ejemplo, bajar la representación de las organizaciones sindicales o laborales. También me parece que la agenda de los partidos políticos debe comprometerse con el reconocimiento del trabajo de muchas mujeres que se da en esta informalidad, como las artesanas, las comerciantes, que no es un trabajo asalariado y que por tanto todo este conjunto de mujeres que percibe un ingreso pero no es asalariada en el sistema formal tendrá dificultades para acceder a un sistema pensionario contributivo. Las mujeres no acceden al sistema de pensiones. Y bueno, es muy triste, pero a la vez esperanzador cuando tú escuchas a una adulta mayor que va a cobrar su pensión y dice, es la primera vez que tengo dinero que es mío, o sea, que es mi dinero, no me lo está otorgando el hijo, el marido, el hermano, y entonces les da una felicidad poder retirar un dinero que es de ellas. ¿Y cómo es posible que en este país haya sucedido eso tanto tiempo y no nos hayamos percatado que las mujeres por sí solas no tenían esta autonomía financiera? Y la autonomía financiera, pues claro que te da independencia de todo tipo, ¿no? Entonces creo que esta agenda es necesaria. También, por ejemplo, ajustes al sistema pensionario. Se tiene que reconocer que las mujeres hoy por hoy, por las condiciones de esta precarización o informalidad, no tienen la misma facilidad que un varón para acceder a las más de 1000 semanas de cotización para después acceder a una pensión. Eso tiene que, sí, ya hay una diferenciación, pero yo creo que debe profundizarse aún más para favor a las mujeres. El permiso de la maternidad pagado posparto,
¿cómo es posible que 42, 45 o 2 meses, pues en 60 días ya tienes que dejar al bebé en una estancia para poderte ir a trabajar? Pues si no dice la Organización Mundial de la Salud que la lactancia debe ser 6 meses exclusiva, ¿y cómo le hago si ya tengo que volver al puesto de trabajo? Entonces también eso hay que reconsiderarlo. Y bueno, hay otros tipos de ajustes a la jornada laboral y trabajar mucho. Me parece que los partidos tienen que comprometerse en insistir en que haya espacios laborales libres de acoso y de violencia sexual contra las mujeres, que esto sigue siendo una realidad. Por aquí nada más puse un pequeño dato del INEGI en el sentido de que cada hora renuncian 12 personas por acoso laboral, y pues de esas 12 personas el 95% son mujeres. Entonces, si una mujer es acosada, lo que suele hacer es, pues me voy a trabajar a otro lado, ya no voy a estar aquí, en vez de denunciar e iniciar un proceso. Creo que todos estos aspectos que deberían mejorar la condición laboral de la mujer trabajadora, sí o sí tienen que estar presentes en las agendas de los partidos políticos. Gracias. No, pues excelente. Creo que la doctora Dolores del Carmen nos ha dado el preámbulo perfecto para entrarle a la siguiente pregunta, porque justamente en esta segunda parte quisiera problematizar cómo es que ha operado esta explotación del sistema capitalista y patriarcal, y qué estrategias hemos generado desde los movimientos feministas y obreros para poder enfrentarla, porque me queda claro que el estar presentes el día de hoy aquí, teniendo un puesto de representación, pues hemos tenido que generar estrategias, ¿no?, para romper estos roles patriarcales que nos han impuesto como desde que fuimos socializadas como mujeres al nacer, ¿no?, pero que a la vez este sostén de la vida y esta creación de cuidados ha sido también seguir reproduciendo los roles de cuidado que hemos tenido históricamente las mujeres hacia la vida, hacia nuestras comunidades y hacia todos los que nos rodean. Yo, por ejemplo, para estar aquí tengo que pedirle el paro a mi mamá para que recoja a mi hijo de la escuela, ¿no?, y poder quedarme un tiempo más extra en este espacio para poder hablar de cómo tenemos que romper esos roles, pero a la vez sigo explotando a mi madre en casa, ¿no?, y sin pagarle una doble jornada, que es lo que está haciendo. Y justo con esto, ¿qué rol juega la socialización del trabajo de cuidados en una estrategia de emancipación para las mujeres trabajadoras? Sofía, te damos la voz. No puedo. No acepto, gracias. No puedo. Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Porque, bueno, sabemos que históricamente tanto los movimientos obreros como los movimientos feministas han estado, pues, desafiando estas formas de explotación, estas formas de, pues ahora sí, de subordinación, ¿no?, que existen en estas diferentes estructuras. Creo yo que en tiempos modernos, para poner la discusión como en más tiempos modernos, hay una cuestión muy interesante, ¿no? Vemos que el neoliberalismo se ha estado adaptando, como también lo explicaba muy bien Cande, pero el neoliberalismo se ha estado adaptando y ha estado secuestrando, entre comillas, ciertas luchas sociales o cierto lenguaje de nuestras luchas sociales, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, antes de que llegara Andrés Manuel al poder, veíamos que Peña Nieto pues era un régimen en el que aceptaban el matrimonio igualitario, la adopción entre parejas del mismo sexo, que había ciertos avances de la agenda feminista, pero eso era una pantalla, pero en esencia no se modificaban las grandes luchas, ¿no? No había una discusión sobre el tema del salario igualitario entre hombres y mujeres, no había ni de cerca la discusión sobre el tema del sistema de cuidados, no había tampoco una profundización sobre el tema de la salud en las mujeres, ¿no?, y cómo se accedía a partir de las instituciones públicas a una salud completa para todas las mujeres, ¿no?, o sin violencia, no digamos nada de eso, ¿no? Entonces, desgraciadamente nos tocó vivir en estos momentos en el que el neoliberalismo, pues muy inteligentemente y por parte también de la derecha, vemos que utilizan ciertos lenguajes y hasta adoptan ciertas luchas, pero no para transformarlas a profundidad, ¿no?, sino simplemente para simular que se están transformando, ¿no? No por nada se
se le puso este nombre a la República Simulada de México después de la transición con el PAN, ¿no? Porque había un cambio en esencia, un cambio en apariencia, pero no en esencia, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que nos tenemos que seguir enfrentando, a esta explotación, pero sin duda hay muchas alternativas que podemos ir adaptando y sobre todo creo que es muy importante que vayamos entendiendo que en el pasado los movimientos sociales han estado siempre en comunicación entre ellos, sobre todo, pero también que es importante la comunicación con las autoridades locales, ¿no? A mí me queda claro que y las autoridades que están en cualquier espacio del Estado, me queda claro que, por ejemplo, muchas compañeras que están ahora aquí en el Congreso necesitan de la comunicación con el movimiento feminista, necesitan de la comunicación con el movimiento de las personas que están luchando por el agua, por el acceso al agua, que necesitan también de la comunicación, por ejemplo, con los colectivos de personas desaparecidas, porque si no es por esa comunicación y esa constante interlocución entre movimiento y autoridad, no podría haber una transformación. Entonces sí creo que es muy importante que desde la izquierda, desde los diferentes movimientos de justicia social, nos cuestionemos cómo queremos que se construya un Estado desde la izquierda, un Estado feminista, un Estado que esté a favor de los obreros, todo eso, porque sí creo que al menos en el sentido feminista, o al menos en el movimiento feminista, no nos hemos cuestionado tanto cómo debemos de ejercer el poder para poder, para transformarlo completamente, ¿no? Porque solo tenemos una visión de cómo se ejerce el poder, que es la visión más patriarcal que existe, ¿no? Como, por ejemplo, en este momento actual, ¿no? ¿Cómo queremos que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer feminista, ejerce el poder en, por ejemplo, espacios tan importantes como las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo va a transformar ella eso de una manera sumamente feminista, ¿no? Que hasta de alguna manera llega a ser un rechazo al feminismo, a el propio uso de las fuerzas violentas, ¿no? Entonces creo que hay una discusión ahí muy interesante y que la interlocución con los movimientos sociales siempre nos permite mantener esta vigencia, toda esta cuestión de la necesidad de transformarse constantemente, porque pues tenemos perfectamente los ejemplos de las feministas que una vez que lograron el derecho al voto, pues se dieron cuenta que hacían falta todavía más derechos, ¿no? O sea, ya una vez que pudieron votar, pues se dieron cuenta que hacía falta que hubiera más posibilidades de llegar a los partidos políticos y poder ser votadas, que hacía falta más oportunidades para que tuvieran esta libertad financiera y pudieran participar. Y así, creo que conforme los movimientos sociales van logrando ciertas luchas y ciertas victorias, pues es necesario que las mantengan vigentes, pero sobre todo que vayan vislumbrando cuáles son las siguientes para mantenerse vigentes, ¿no? Y sobre todo en el tema del rol del trabajo de cuidados, creo que esta es una política de Estado importantísima que desafía abiertamente el orden neoliberal que nos ha sido establecido, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que el neoliberalismo, al individualizarnos todos, pero sobre todo al buscar que el Estado esté menos presente en nuestra vida, busca que ni siquiera tengamos interlocución o intercomunicación entre unos y otros, ¿no? Y eso complica mucho la reproducción de la vida misma. Si nos remontamos a ver qué es lo que hace que el sistema siga funcionando, es que se sigue reproduciendo la vida, se sigue reproduciendo las actividades, y es solamente gracias a esa interlocución que se logra mantener, ¿no? Entonces, pareciera una contradicción del propio capitalismo, pero de alguna forma pues sigue estando vigente y sigue manteniéndose, ¿no? Pero justo el sistema de cuidados creo que nos permite abrir estas fronteras y ponerle un alto a esta lógica de mantenernos alejados unos de otros, ¿no? Creo que el sistema de cuidados nos ayuda que desde la mano del Estado podamos generar estas comunidades que nos ayudan a
mantenernos interlazados, intercomunicados y sobre todo pues manteniendo una de las partes más importantes, que es el cuidado, porque todos necesitamos del cuidado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Desde que estamos chiquitos hasta que estamos grandes, pero también en el inter, ¿no? Así que creo que es muy interesante este reciente anuncio del sistema de cuidados que va a implementar la doctora Claudia Sheinbaum, pero que es algo que ya se ha estado discutiendo y que se ha estado implementando poco a poco, ¿no? Con los programas sociales, sí, pero también que no solamente debe estar estipulado en la ley, sino que también debe de tener herramientas para poderse llevar a cabo y sobre todo presupuesto, ¿no? Porque si no, no se puede lograr. Muchas gracias, Sofía. Diputada Candelaria, ¿nos haría el honor de aportarnos con su respuesta? Bueno, fíjense, efectivamente los últimos 40 años de neoliberalismo han sido catastróficos para las mujeres. O sea, al mismo tiempo que fueron un detonante de la mano laboral, de la mano de obra en el trabajo laboral, asalariado, de que hemos aumentado la matrícula escolar, que hoy somos muchas más estudiantes mujeres que hombres, etcétera, ha sido este patriarcado el que se ha sofisticado para seguir manteniendo la predominancia sobre las relaciones de género. Y en los años 70 se hablaba mucho de la teoría de que las mujeres debían incorporarse a la mano de obra, porque pues era una mano de obra desperdiciada, estábamos vivas y además podíamos colaborar en la economía. Entonces, en ese momento se habló de mujeres en el desarrollo. Y por supuesto, esto implicaba que las mujeres nos integráramos a un desarrollo neoliberal y patriarcal. Y eso, pues lo que generó fue mayores desigualdades. Decían las feministas de ese tiempo, yo todavía no era feminista, era muy niña, pero decían, no queremos la mitad del pastel, queremos la receta del pastel, queremos hacer el pastel. Y por eso surgió una nueva teoría de género en el desarrollo, en donde se planteaba que este sistema lo que ha hecho es la explotación de la mano de obra femenina, y la explotación en todas sus facetas, ¿no? No solamente desde las mujeres obreras, sino hoy, por ejemplo, las académicas vivimos una vida diferente a los académicos. Por ejemplo, conozco y tenemos algunos datos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y en la Universidad de Guadalajara los hombres tienen mejores condiciones para ser parte de este sistema nacional, y las mujeres no, porque están criando los hijos, porque los cuidan, porque no tienen los tiempos completos, en fin, una serie de contradicciones que, a pesar de que estamos en un sistema educativo más o menos igualitario, que nos pagan lo mismo a las profesoras y profesores de tiempo completo, asistentes técnicos, titulares, etcétera, en sí el sistema sigue siendo desigual. Y si vamos a las obreras, y si vamos a las, por ejemplo, a las mujeres, que Guadalajara y Jalisco tiene el principal empleo, que es el de servicios, pues por supuesto son los empleos peor pagados. Eso es lo que ha hecho una política de desigualdad y desequilibrio económico. Entonces, lo que tendríamos que superar precisamente es lo que ya propuse yo aquí, una iniciativa de a salario igual, trabajo igual. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener el día de hoy, ¿qué es? Hoy es 4 de marzo, ¿verdad? Sí. 4 de marzo a las 4:55 de la tarde, que las mujeres ganen entre el 16 y el 30% menos por el mismo trabajo, pero que no se les retribuya igual. Entonces, sí necesitamos un cambio en este sistema capitalista que nos
permita transformar ese sistema, transformarlo a partir de que, por supuesto, estemos todos los días dando lata con eso y los pongamos en evidencia, porque por supuesto se requiere que digamos que hoy las mujeres en Guadalajara o en Jalisco ganan entre el 16 y el 30% menos que los hombres en el mismo trabajo. Son más explotadas, trabajan horarios extras sin que se les pida permiso, por ejemplo, o se les pida opinión. Entonces, la diputada Mariana tuvo chance de decirle a su mamá, oye, me voy a quedar más tiempo, hazme el paro, pero muchas mujeres no lo tienen. Y, por ejemplo, yo que estuve como comisionada de CONAVIM, una cosa que nos dimos cuenta es que en los centros de justicia, cuando las mujeres van a denunciar una violencia, pueden tardar entre 8 y 12 horas. ¿Y quién les cuida a los niños y a las niñas? ¿Y cómo abandonan su empleo? ¿Y cómo de alguna manera resuelven una situación de violencia cuando la violencia la están viviendo en ese ataque de no poder dejar a sus hijos y a sus hijas encargadas y bajo el cuidado supervisado de alguien? Entonces, todo ese círculo vicioso, pues lo que ha acarreado es una mayor complejidad para la vida de las mujeres. Por eso yo digo que las tareas de cuidado se deben hacer de manera corresponsable, porque hablamos del sistema de cuidados, pero que las mujeres sigan haciendo el cuidado. No, señor. O sea, las tareas de cuidado tienen que ser una corresponsabilidad. Y otra cosa más. Siempre se dice que hay que conciliar la vida familiar con la vida laboral. Sí, pero que la concilien las mujeres y no los hombres. Allí se expresa este sistema patriarcal desigual para las mujeres, para las niñas, para las jóvenes. Porque quien cuida a los niños, pues es otra mujer. Quien cuida a los infantes es otra mujer. Quien cuida a los enfermos y enfermas es otra mujer. Quien cuida a las personas en los hospitales es otra mujer. Entonces necesitamos que las tareas de cuidado sean realmente compartidas. Y yo digo, sí, las mujeres salimos a la vida pública y al mundo laboral, pero los hombres no se incorporaron a las tareas de cuidado y a las tareas del hogar. Entonces necesitamos hacer un nuevo pacto, no solo pacto social, sino pacto desde el Estado, del compromiso que significa que las tareas de cuidado y que el trabajo del hogar sea un trabajo de corresponsabilidad. Por otro lado, me parece que es muy importante dar cuenta del conservadurismo que nos corre por la sangre. Y lo digo porque la mayoría de las veces, y bueno, ahorita en la experiencia de estos 4 meses de diputada, les desestabiliza que alguien suba a la tribuna y ponga en evidencia las desigualdades. No les gusta que hablemos de las desapariciones, de los derechos humanos, de la igualdad, etcétera, ¿no? Y yo, como sí me asumo de izquierda y feminista desde hace muchos años, digo, no se me va a quitar siendo diputada, ¿verdad? Entonces sí digo que ese conservadurismo lo tenemos que confrontar. Y lo tenemos que confrontar las mujeres y los hombres, porque en realidad nos corre por la sangre y no nos damos cuenta y ya estamos ejerciendo acciones de desigualdad e incluso de no reconocimiento de nosotras mismas de esas desigualdades. Entonces, bueno, para mí es muy importante que no nos dé miedo asumirnos como feministas. Y yo espero que aquí nadie diga que no es feminista, sino que estamos ganando una batalla feminista y que por eso estamos aquí. Y por supuesto también el asumirse feminista es tener una visión distinta de la vida y de nuestros derechos, incluidos los hombres. Por supuesto, no voy a ser aquí la defensora de los hombres, ellos tienen muchos espacios para defenderse y yo siempre digo, pues sí, ellos tienen que acompañar la lucha, pero porque están obligados, porque han vivido los privilegios toda su vida. Desde chiquinines, ellos viven en privilegio y nosotras vivimos en la falta.
entre no vayas, no puedes, no hagas, no subas, no bajes, no gastes, no tengas, porque también es demasiado tener, demasiado, no sé, como muy ambiciosas las mujeres, ¿no? Alguna vez que yo hice unas entrevistas aquí a los diputados y diputadas, un diputado me decía, pero es que las mujeres quieren todo. Y entonces yo dije, no, todo no, nomás el 50%. Entonces sí queremos la mitad del mundo. Como alguna vez dijo la señora Rosario Ibarra de Piedra, nos hacen vivir, nos dicen mi cielo y nos hacen vivir la mitad del infierno. Así que yo espero que sí nos asumamos como feministas, los hombres profeministas, las mujeres feministas, para garantizar que vamos a erradicar las desigualdades en el presente, no en el futuro, en el presente. Muchas gracias, Cande. Justamente sí parecería que todo el trabajo de cuidados tendría que ser una responsabilidad colectiva, ¿no? Y mientras esto o esta utopía no lo alcancemos todavía, el Estado debe responsabilizarse de que los cuidados sean menos responsabilidad de las mujeres, ¿no? Adelante, doctora, nos gustaría escucharla. Sí, muchas gracias. Creo que justo el llamado a la reflexión de este espacio desde una perspectiva de clase. ¿Y qué implica eso? Pues implica siempre tener presentes los derechos de la clase trabajadora, de la que genera la riqueza y que es explotada históricamente, pero que además el sistema capitalista, que es, bueno, el momento en que surge la explotación y el trabajo no pagado por lo que hace un trabajador o una trabajadora, la llamada plusvalía en términos económicos, pues se ha perfeccionado en el sistema de explotación. El trabajo ha sido precarizado, el trabajo es informal. Inclusive quienes tenemos la oportunidad de cursar estudios profesionales, ¿quién no se ha topado con un contrato de servicios profesionales? O sea, eres un profesionista, pero te pagan por contrato de honorarios. Y entonces tampoco tienes prestaciones, tampoco tienes derechos de carácter laboral, no generas antigüedad, no tienes vacaciones y no tendrás una pensión futura. Eso es una realidad. Han transformado la manera de cómo se explota a las personas. Por ejemplo, pensaba en todas las plataformas estas de servicios, en donde incluso tienes que inscribirte a Hacienda y pagar tus impuestos, y tú dices, bueno, me resuelve momentáneamente estar en un espacio de estas plataformas transnacionales que ni siquiera tienen empleados, uno mismo, ¿no? O pones su automóvil, o pones la motocicleta o la bicicleta para repartir servicios, y lo único que haces es percibir un ingreso, uno cree que temporal, mientras resuelves tu necesidad económica, pero esta forma de trabajo se ha multiplicado. Es decir, que el sistema capitalista ha encontrado formas de hacer que el trabajo explotado parezca como una condición de la cual no podemos salir, y entonces hablar de derechos laborales suena como del siglo pasado, ¿no? O sea, derechos con seguridad social, con una pensión, bueno, que el Infonavit provea casas que sean dignas para los trabajadores al alcance. Aquí en Jalisco, una casa que esté del periférico para acá, con el salario de un obrero o de una mujer del servicio público, no es posible. Entonces, todo esto que son derechos de carácter laboral parecen como una utopía de la revolución o del siglo XX, porque el discurso neoliberal nos pegó, y nos pegó en todos los órdenes. Fíjense, como trabajadora universitaria, yo tengo un buen ingreso, soy profesora de tiempo completo, pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, pero no tengo un buen salario. Mi salario es pequeño. Mi ingreso es más por el SNI y por los estímulos que por el salario que percibo como profesora de tiempo completo. Tengo un salario precarizado y en mi sindicato eso no se discute. Y luego, además, por ejemplo, siguiendo con mi puesto de trabajo, nosotros tenemos un sindicato de académicos y un sindicato de personal administrativo. ¿Qué es eso?
¿No somos trabajadoras y trabajadores todos? Bueno, yo estoy frente a grupo, pero mis compañeras están encargadas de la otra parte administrativa de la función universitaria. ¿Por qué tenemos dos sindicatos si somos trabajadoras, trabajadores, todas, todos? Pero nos separan entonces como, los académicos, los intelectuales, ¿verdad? Y entonces los trabajadores administrativos, los que todavía tienen condiciones salariales mucho más difíciles que las que tenemos los propios académicos. Y eso es así en todos los espacios de trabajo, en el empleo que ustedes me digan, es así. Y entonces parece que los derechos laborales son algo o un discurso pasado de moda, porque así le conviene al sistema, que no reclamemos, que no nos organicemos, que no exijamos prestaciones laborales, no beneficios como yo puedo tener en el programa de estímulos que nos corresponde a los profesores. Bueno, eso es un bono, si quieren llamarlo así, pero no es mi salario. Yo quisiera tener un salario bien remunerado y bueno, si hay estímulos, si hay beca, qué bien, pero lo que quisiera es tener un ingreso que me asegure que cuando decida pensionarme, pues me pueda alcanzar para vivir con cierta dignidad. Las vacaciones están al alcance de los trabajadores y las trabajadoras de 2 salarios mínimos en el país. ¿Vacaciones a dónde? Con tu prima vacacional del 25%, descanso un día a la semana, pago por las horas extras, condiciones que permitan hacer pues una crianza compartida. No, todo eso no existe para la clase trabajadora. Y ahí es cuando hablamos pues de esta perspectiva de clase que pareciera un discurso que no corresponde con la modernidad neoliberal capitalista, porque pues sí, defendámonos en contra de las violencias, claro, pero no cuestiones al sistema, no cuestiones el orden económico, no cuestiones tu contrato laboral, no cuestiones si tienes o no un sindicato o una organización que va a defender tus derechos como clase trabajadora, y eso sí es una agenda de la izquierda. Yo sé que es difícil posicionarse dentro de la izquierda o las izquierdas porque hay una representación muy diversa, pero también creo que en los partidos políticos ahora tienen fuertes corrientes que apuntan hacia allá, por lo menos Morena, por lo menos, no sé, el PT o otros partidos políticos, y ya, que tampoco es que sean partidos del todo de izquierda, son más bien como frentes amplios en donde convergen distintas representaciones y que la posición de izquierda debe ser todavía más fuerte para impulsar estas agendas y este discurso, si quieren llamarlo así, o esta necesidad de seguir avanzando a favor de la clase trabajadora. Creo que de ahí los partidos tienen mucho que aprender de los movimientos sociales, porque a veces los movimientos sociales rebasan con mucho la organización política partidaria y exigen las agendas inmediatas y los cambios que tienen que existir a nivel legislativo para que se pueda avanzar en la transformación. Entonces, la pregunta es de cómo surge la explotación. Pues es que esta explotación es sistémica y también hay que trabajar, así como hay que derribar el patriarcado, hay que derribar al sistema capitalista, aunque suene discurso del siglo XX, es que esa es la esencia misma de la explotación laboral que recibimos y en que vivimos todas y todos, no porque seamos académicos o porque seamos trabajadores de una fábrica, entiendo las diferencias, pero en esencia es exactamente lo mismo y me parece que el tema de la organización sindical, en cooperativas, la organización social, el trabajo comunitario que se hace, por ejemplo, en el sureste de México, todavía tiene muchas enseñanzas que aportar. Y sobre los cuidados, para no extender mucho lo que mis compañeras ya explicaron atinadamente, yo nada más me gustaría señalar que sí es necesario continuar con esta agenda de compartir y ser corresponsables, porque nosotros, por ejemplo, si revisamos la encuesta esta de la dinámica de la relación de los hogares, ENDIRE se llama, si ustedes preguntan a personas de 18 años, hombres y mujeres, si les parece que el trabajo de cuidados debe ser compartido, el 90% de las zonas urbanas dice que sí. En las zonas rurales un poco menos, pero el 90% dice que sí. Pero cuando preguntan quién se encarga del cuidado en casa, el 90% son las mujeres. O sea, quienes lo hacen son las mujeres. Estamos de acuerdo en que debe ser compartido, pero en la práctica quienes lo siguen haciendo son las mujeres. Y finalmente, no perder de vista el trabajo no pagado. Como bien decías, yo también he tenido a mi mamá que pedirle un montón de veces que me eche la mano con los hijos para poder estar en distintos espacios, y a mis hermanas y a las tías y a las vecinas, y es que es una red de cuidados que uno se hace para poder
saber accionar en la vida profesional y realizar actividades. Si tienes familia, tienes que buscar quien te eche la mano y a veces pagar quien se haga cargo y montones de estrategias. Ahí mis hijos, hija, han sido cuidados por todas las tías, primas, sobrinas, vecinas, exactamente. Les ha tocado ir, bueno, eso creo que todas las mamás lo hemos pasado, hasta llevarlos al trabajo si están enfermos, pelearse con la jefa de que pues aquí niños no, y los viernes que es día de consejo técnico y a ver qué haces en la mañana con los niños. Bueno, todo eso parece que nomás nosotras lo tenemos presente y no tiene que ser así. Entonces, no perder de vista el tema del trabajo no pagado, porque las mujeres que no tienen un ingreso remunerado también aportan al Producto Interno Bruto. Y si el sistema capitalista existe y se sostiene, también es gracias al trabajo no remunerado que desempeñan millones de mujeres en este planeta y que no siempre fue visible como trabajo. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué ibas a decir? No. Okay. Parece bien desesperanzador de repente, ¿no? Como si asumir que habitamos un modelo de consumo suicida, ¿no? Que objetiviza, como lo dice Cande, principalmente a las mujeres y que justo sostiene un sistema con una doble explotación muy evidente, ¿no? Una por parte del capital y otra por parte del patriarcado, ¿no? Y es por eso que la división sexual del trabajo pues parece como uno de los escaloncitos más difíciles de cruzar. Creo que en ese sentido, más que nunca los feminismos tenemos una tarea bien importante, ¿no? Quienes nos asumimos feministas, que esperemos que sean todas, pero quien no se asuma feminista, quien se asuma antipatriarcal o marxista, no importa, ¿no? O sea, creo que justo hay que empezar a tomar el feminismo como una herramienta, como unas gafas violetas que nos tienen que ayudar a fortalecer y sobre todo encender, porque parecería que no está encendida la llama de la lucha de clases aquí en el estado de Jalisco, en las instituciones, en la academia, en los movimientos sociales, para solo así buscar la transformación profunda de las instituciones y de la realidad que habitamos, ¿no? Y ya por último, el último bloque de preguntas, para irnos como con un mensaje un poquito más esperanzador y no pensar que el mundo verdaderamente es terrible, que yo creo que el mundo verdaderamente sí es terrible, como desde acá, no con eso, pero sí es que sí es terrible, yo creo que es inminente, bueno, el fin del mundo y la muerte. Pero, ¿cómo podemos evitar que la participación política de las mujeres termine siendo funcional a un sistema que perpetúa la explotación y la desigualdad? ¿Y qué estrategias colectivas pueden impulsar las mujeres organizadas para que su presencia en la política y en los espacios de decisión sirva realmente a una transformación radical de la sociedad? Porque me queda claro que la única forma de salir de esto es, como siempre, juntas y acuerpándonos en los espacios que habitemos. Empezamos contigo otra vez, Sofía. Bueno, a mí me parece que una parte sustancial que el movimiento feminista ya ha hecho, la verdad, pero que debemos de mantener vigentes, al menos en nuestra militancia política, es no permitir que nos encasillen, ¿no? Esta cuestión que en tiempos recientes pues se ha aceptado un poquito más el tema de la lucha de las mujeres y ahora nos han delegado, por ejemplo, ciertos espacios, que el 8M, ay bueno, no vayan a trabajar, ay bueno esto, lo otro, ¿no? Y así como, ay bueno, en marzo vamos a dejarles una silla más a las mujeres y ay bueno, pero se acaba marzo y ¿qué pasó? ¿Y dónde estaba el compromiso por las mujeres, no? O cuando vemos, ay bueno, hay una comisión de género, no manches, buenísimo, ¿no? Pero oye, ¿y la participación de las mujeres en la JUCOPO, en la Junta de Coordinación Política, dónde está? ¿Dónde está la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones más importante, ¿no? ¿Dónde está la paridad? Hasta hace poco era, por ejemplo, en el gabinete de Pablo Lemus. ¿Dónde están ahí las secretarias que deberían de estar participando y tomando decisiones aquí en nuestro estado? ¿O dónde está la paridad en los municipios, no?
todavía nos hace falta mucho de eso, ¿no? Nos permiten, claro, ciertos espacios, pero con eso también buscan encasillarnos para que no participemos del todo en las decisiones importantes, ¿no? Cuando tenemos que hablar de economía, cuando tenemos que hablar de temas de política, de decisiones, de todo, en todo debemos de estar las mujeres, y creo que eso es algo que el feminismo lo ha logrado traducir perfectamente, porque yo creo que no hay tema en la faz de la tierra que no hayan tocado las mujeres, porque a todas nos atraviesa de muchas formas. Podemos ver el feminismo con las mujeres musulmanas, podemos ver el feminismo con las mujeres racializadas, podemos ver el feminismo con el antiespecismo, podemos ver el feminismo en muchísimas esferas de discusión. Pero, ¿y en las de acción dónde están? Porque aunque pareciera que hemos avanzado en mucho, por ejemplo, decían, bueno, ya tenemos 19 diputadas locales y 19 diputados locales, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres participan en estos espacios de toma de decisiones realmente, ¿no? ¿O cuántas mujeres hay en la Comisión de Hacienda y el tema económico, ¿no? Y así es una forma en la que también nos han estado relegando a ciertos espacios para no participar del todo, ¿no? Creo que en este sentido, delegarnos algunos espacios es importante, pero también nos tienen que dejar en todos los espacios, ¿no? Y también para esto creo que es importante que nuestro lenguaje también sea vigente y traducible para todos y para todas, ¿no? Lo platico yo mucho porque la verdad es que es una experiencia sumamente traumática en mi vida, pero recuerdo mucho cuando recién empezaba a aprender de feminismo en la universidad, ahora sí seriamente, yo veía mucho las discusiones que había en Twitter o en redes sociales de las feministas, y recuerdo siempre sentirme sumamente abrumada de ver que algunas compañeras utilizaban un lenguaje tan académico, y recuerdo ver la expresión, ¿no? El heteropatriarcado capitalista opresor. Yo decía, no manches, en mi vida voy a entender de qué se trata el feminismo. Nunca, ¿no? Y me acuerdo del sentimiento, pues, de sentirme sumamente abrumada por eso. Obvio, ya después, con el tiempo, uno va asimilando, pero sí creo que el lenguaje empieza a ser una barrera en algunos espacios feministas, y que debemos de hacerlo digerible, porque, como decía, o sea, no solamente tiene que ser digerible entre las feministas y quienes tenemos la capacidad y la posibilidad de participar tal vez en la universidad o de tener algunos estudios o lo que sea, ¿no? Tiene que ser digerible para todos y para todas, ¿no? Y que en este sentido todos y todas entiendan también las causas que nos motivan, y así también evitamos que luego tengamos nuestros propios clubs de Toby, que ahora son clubs de Lulú, que nos estamos también encerrando entre nosotras mismas, ¿no? Y también nuestro lenguaje nos impide que más compañeras se unan, ¿no? También hay compañeras con las que luego yo platico y dicen, no, pues es que yo no sé si soy feminista, ¿no? Porque no están en los círculos como tal feministas, o no han tal vez leído todos los libros. Y digo, bueno, a ver, dime tú, ¿consideras que debes de estar subordinada a un hombre, sí o no? No, pues no, ya eres feminista. Con eso, obviamente hay más cuestiones a definir y todo, pero sí es importante que nuestro lenguaje pueda ser digerible y pueda ser entendible, porque si no, nuestra política, nuestra forma de hacer política, pues no va a poder ser tampoco viable para quienes están en esos espacios, ¿no? Por último, también creo que una de las cosas más importantes de todo eso es que debemos de desafiar la desesperanza, ¿no? Ahorita que lo decía Mariana, perdón, pero yo también me siento así, ¿no? Pero creo que lo que nos toca a nosotras desde el feminismo y sobre todo desde la izquierda es desafiar la esperanza y justamente militar en la esperanza de que es posible algo diferente, porque el neoliberalismo justo nos arrebató esa posibilidad, esa creencia de que nosotros podíamos participar en política. Yo tengo muy presente que antes del 2018, cuando brigadeábamos, cuando salíamos a la calle y tocábamos la puerta, la gente nos decía esto era muy común que nos dijeran, no, yo no me meto en eso de política, a mí no me interesa, que sigan haciendo lo que quieran. Y eso era un síntoma muy presente
de la desesperanza de que el sistema no podía arreglarse, porque los políticos seguían haciendo lo que hacen los políticos y no podían o no involucraban lo suficiente a la población. Y ahora vemos una cuestión súper diferente, ¿no? Ahora, aunque sea a favor o en contra, alguien sabe algo de lo que pasó hoy en el Congreso o hoy en la mañanera, o saben cuestiones básicas de lo que está pasando en nuestra vida pública. Y por eso ya estamos haciendo un pasito más adelante en el que la gente se involucra y se entera de algunas cosas. Obviamente también tiene que ver con los intereses de los medios de comunicación, esa será otra conversación para otro momento, pero sí creo que desafiar la desesperanza es una de nuestras tareas más importantes, ¿no? Y de decir, ¿cómo vamos a lograr cambiar y transformar? Y a mí me queda clarísimo que para desafiar la desesperanza lo tenemos que hacer en comunidad y lo tenemos que hacer con la participación de todos y de todas, y tenemos que convencer a todos y a todas de que es muy, muy importante que su participación desde un espacio chiquitito hasta un espacio súper grande es sumamente importante, y que por eso es necesario que todos estén involucrados de alguna u otra forma, desde la junta de vecinos que hay en su colonia hasta armar una manifestación aquí afuera del Congreso, o hasta pues participar en un partido político y jugar por un puesto de elección popular, ¿no? Porque eso es lo que marca la diferencia en que quienes están en ciertos espacios pues no se aprovechen también de esos espacios, ¿no? Y así se mantienen vigentes pues el Estado y las funciones para las que debería, o para las que al menos desde la izquierda queremos que tenga el Estado, ¿no? Y bueno, eso es todo. Y bueno, ya. Muchas gracias, Sofía. Hace unos días justamente, y viendo y leyendo como todo el panorama político nacional, que están viviendo muchas fuerzas políticas, que no voy a decir sus nombres, hablaba con un compa que estaba por aquí atrás, pero ahorita ya no lo veo, el César, sobre el tema de cuál es la historia que queremos contarle nosotros a nuestros hijos, ¿no? Y justamente es contarles que ante la desesperanza nos toca contar la historia de la alegría o de la tierna rebeldía, ¿no? Porque justamente creemos que la organización es el antídoto para la parálisis, que lo único que hace es seguirnos aislando. Y creo que en el movimiento feminista sí encontramos esa cuestión que ha sido simbólica y sobre todo que ha salvado la vida de muchísimas mujeres. Te doy el uso de la voz, Cande. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo primero gracias Mariana, gracias Sofía y gracias Carmen por compartir esta mesa, y gracias a todas y todos ustedes por escucharnos. Yo primero debo decir que la izquierda y el feminismo han transformado el mundo. Los logros hoy sobre democracia, sobre participación política, sobre política social, solo lo ha enarbolado la izquierda y el feminismo. Así que yo sí creo que hemos ganado también una partecita, ¿no? Y hoy la derecha nos quiere descalificar diciéndonos zurdos de mierda. Y pues nosotras seguramente tendremos una respuesta mucho más organizada. Desde el 2020 que salimos en esta ciudad, 30,000 mujeres, han pasado muchísimas cosas. Hace unos días Josefina Real me decía, ¿cómo empezó usted a ser feminista, maestra? Y yo, ¡qué historia!, ¿no? Bueno, también decirles que yo creo que tuve una educación de mucho aprendizaje con mi madre, que el otro día contaba con Ibizami, y yo les quiero decir lo que mi madre me decía cuando yo era chica. La primera, no te cases hasta que ganes tu propio dinero, la autonomía. 2, si tú te llegas a juntar con alguien y no se entienden, tú siempre tendrás tu casa. Y tú nunca serás una dejada. Chin, pues ya, ¿verdad? Y la tercera, de besos y abrazos no se hacen muchachos, así que hay que cuidarse, ¿no? Entonces yo creo que esas 3 lecciones que me dio mi mamá, pues fueron el desatarme como feminista, ¿verdad? Porque ya a los 16 años, pues yo ya no creía que tenía que ir a la iglesia a confesarme de algo que yo no había hecho, ¿no? Porque eso de palabra, obra, omisión, pues como de, pues si lo dices, si lo haces, pues
Quizás, pero hasta si no lo haces, ¿no? Bueno, entonces yo sí creo que es muy importante reconocernos. Y ayer lo decía y lo digo hoy de nuevo, sí necesitamos acompañarnos. La semana pasada hubo un congreso, un encuentro latinoamericano sobre violencia digital. Y yo decía que no hemos creado una red de mujeres políticas para defendernos de la violencia digital. Y que además tampoco hemos creado la cultura de atacan a Mariana y yo salgo en su defensa, atacan a Cristi y salgo en su defensa, o salimos todas. Entonces muy pronto vamos a crear aquí la red de defensoras digitales en materia de violencia política. Y lo digo también por algo que ustedes, si estudiaron estudios políticos, han de haber leído a Chantal Mouffe. Pero ella dice que la política es el conflicto y la confrontación. Y el conflicto y la confrontación tienen que ver con las ideas, no con la calificación moral de alguien, sino con las ideas. ¿Cuáles son las ideas que enarbolas? Y en ese sentido, la democracia tiene que ver con ese conflicto y con esa confrontación, de cómo logramos a través de las ideas plantear una propuesta y que esa idea, que esa propuesta gane, entre comillas, ¿no? Gane la legitimidad, gane la sustancia de lo que queremos proponer. Entonces tenemos que plantearnos que la democracia no es qué gusto, qué felices somos, ¿no? ¿Cómo estamos de acuerdo? Fíjense nomás. Pues no, porque ahorita seguramente yo dije todos deberíamos ser feministas y de izquierda y alguien dijo, ¿y como yo por qué? ¿No? Quizás, ojalá que no, pero quizás. Por eso entonces hay que leer este texto de Chantal Mouffe de política radical. Y yo sí creo que hay que hacer una política radical. Y si los hombres no la hacen porque les es muy cómodo, las mujeres sí podemos hacer esta política radical, cuestionando los principios de la política que nos han enseñado de unos valores patriarcales, machistas, de desigualdad, en donde además todavía la derecha nos quiere convencer que las que estamos mal somos nosotras. Que cómo se les ocurre eso de la autoidentidad, cómo se les ocurre legislar. Incluso hace rato una chica dijo, los papás van a llevar a los niños a cambiarse de nombre. Y alguna vez en una entrevista que salió hace 8 días, el señor Limón me decía, es que ustedes están abriendo la puerta para las transformaciones hormonales. Le dije, no, los que hicieron eso fueron ustedes, porque nosotros queremos respetar a las infancias y queremos que también las infancias sean autogestivas y se autodeterminen como mejor se sientan. Y no estar con el zapato aquí conservador diciéndole que no puedes o que sí puedes. Yo no conozco ningún padre ni ninguna madre que lleve a un niño o una niña de 3 años a decirle cámbiate el nombre, o de 8 años, cámbiate el nombre, tú eres una niña, tú, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que generar una política radical que nos permita el cambio social, que nos permita transformar la estructura de un sistema que nos ha oprimido a las mujeres. Y digo oprimido quizá pensando en esto de, están bien trasnochadas. No, en el sentido literal de que las mujeres hemos sido oprimidas por un sistema que nos menosprecia, que nos trata de manera desigual, que considera que valemos menos. Entonces hay que hacer una política radical, diría Chantal Mouffe, para el cambio social. Y yo quiero decirles algo muy importante. Aquí tenemos a la primera presidenta después de 200 años. Y tenemos a la primera sufragista conocida en este país, que en 1917
siendo la asistente de Venustiano Carranza, le propuso en el constituyente que las mujeres teníamos derecho al voto. Y por eso, supongo que las diputadas de la época promovieron un reconocimiento a Ermila Galindo. No más que ¿saben qué? Que nunca se difundió quién era Ermila Galindo. Así que lo que ustedes tienen en sus manos es una brevísima historia de Ermila Galindo, y que hay que reivindicar a Ermila Galindo, a Ramona, a la señora Rosario Ibarra, a Ifigenia Martínez, que fue la primera que propuso la economía social, a Laura Podaca, a Tala Podaca, a Elvia Carrillo Puerto y a todas las que están aquí, que nos faltan muchísimas, pero que esta es una pequeña muestra de que las mujeres han hecho y han estado presentes. Y que estemos hoy aquí, ustedes y nosotras, garantiza que estamos presentes, que somos radicales y que estamos cuestionando a un sistema que, repito, nos ha oprimido, y que nos queremos acompañadas por todas ustedes, porque aunque no lo crean, la política es muy solitaria. La política nos dicen, sí, qué bueno que llegas y tal, pero a la hora que estamos ahí ya no se quieren reunir con nosotras, ya no quieren venir, ya no saben cómo desviar la atención para no decir que van a votar por nosotras o que votaron por nosotras. Entonces hay que estar acompañadas. Y cuando ustedes requieran también el apoyo, nos dicen, y tenemos que ser cada día más fuertes. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, como para ir cerrando ya las ideas, yo creo que es importante abrazar la lucha de las agendas más urgentes que enfrentamos las mujeres en México. Me refiero, por ejemplo, a acompañar, a ser partícipes también desde la empatía y la solidaridad con las madres, con las mujeres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos. Creo que ese es uno de los temas que deben ser prioritarios, y más en un estado como Jalisco, que es el primer lugar nacional de personas desaparecidas, y a veces salen a hacer marchas y bueno, no falta quien les pita en el claxon, no falta quien les insulta, no falta quien dice un improperio porque están obstruyendo el espacio público. Y bueno, creo que eso es importante acompañar, abrazar. También las denuncias que hacen las mujeres víctimas de la violencia de género, las abuelas, las hermanas que acompañan a los hijos de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Creo que todo esto es importante continuar visibilizando esta agenda, que podríamos decir que es inmediata, pero también en este proceso de trabajo y de organización y de posicionamientos políticos de las mujeres mexicanas, de las mujeres jaliscienses, pues tratar de incidir en cuanto espacio tengamos acceso, por más pequeño que nos pueda parecer. A nosotros las mujeres nada se nos ha dado. Todo lo que hemos podido lograr lo hemos tenido que quitar, arrancar, salir, marchar, movilizar, todo. La participación, la paridad, todo, las acciones afirmativas, todo ha sido producto de una lucha, y esa lucha no va a parar, esa lucha va a continuar. Entonces, ¿cómo incidimos en esa lucha? Pues cada quien desde el espacio en donde le toca participar, colaborar e involucrarse también, y cuando sea necesario tomar la calle, no tengamos miedo de salir a marchar o expresar una opinión o decir, replicar algún pensamiento, una frase que nos parece que hace sentido a través de las redes sociales y que tiene que ver con la lucha cotidiana y la agenda de lucha permanente de las mujeres mexicanas. Eso me parece que es sumamente importante, y no quiere decir pues que tenga que hacerse solamente con un dejo de, bueno, no, creo que sí puede cambiar todo. Es así que nos encontramos ahora en un mundo distinto pues del que enfrentaron a lo mejor nuestras abuelas y las mujeres de inicios del siglo XX, de mitad del siglo XX. Claro que han cambiado las cosas, pero pues necesariamente tenemos que seguir impulsando esa transformación.
Y me gustaría cerrar con una preocupación, porque creo que parte de esta lucha, y que no necesariamente es solo de la izquierda, me parece que debe ser de un frente mucho más amplio, democrático, progresista, o como cada quien le quiera llamar, es enfrentar estas formas de pensamiento totalitario y de derecha que rayan en el fascismo y que hoy en el mundo tienen un impulso que creíamos imposible. O sea, esto no debería pasar y está pasando, y tenemos gente como Donald Trump, y tenemos Milei, y tenemos la ultraderecha en Alemania en la segunda posición, y jóvenes con un pensamiento totalmente fascista propio de la Segunda Guerra Mundial, impulsando también su propia agenda, y bueno, creo que esto debe ser preocupante. Parece como muy ajeno, muy de geopolítica, muy aquí no me va a llegar, pero ¿qué tal que los aranceles están ya ahí? Y hay un llamado pues a la defensa de la soberanía nacional frente a las amenazas permanentes de una persona como Donald Trump, pero no solamente por todo lo que nos corresponde en lo económico, sino también, por ejemplo, esta agenda de la derecha ultraconservadora y antiderechos. O sea, la derecha es antiderechos, no le gusta que las mujeres trabajen, no le gusta reconocer la diversidad sexual, no le gusta reconocer los sindicatos y las organizaciones de carácter laboral, no le gusta que la gente tome la calle y haga use del espacio público para los actos de protesta. A la derecha no le gusta, y esta agenda de la derecha que parece prevalecer en ciertas regiones del mundo, por suerte en México no tienen un posicionamiento o una correlación de fuerzas que les favorezca, pero pues también depende mucho de nosotras y nosotros ser vigilantes de que no avancen. Y así como esa consigna de la mitad del siglo XX europea de no pasarán, pues también nosotros, aunque parezca como que no van a llegar a este país, como que aquí no se van a juntar tantos como para que sean preocupantes, creo que sí debemos tener presentes que esta lucha global de la derecha por posicionarse está ahí y está latente, y a lo mejor lo hacen con otras maneras. No están los magnates de las redes sociales y los medios acompañando la toma de protesta de un personaje como Donald Trump, pues es que moldea nuestro pensamiento, y lo que uno cree que es mi idea es la idea que me llegó por todas estas redes sociales y que yo defiendo como mía, pero en realidad es una idea que me han impuesto a través de esos espacios de incidencia que generan discursos de odio, de discriminación, de exclusión, de profundo racismo. Y bueno, esto creo que también tenemos que tenerlo presente, porque aunque no parezca, ese tipo de agenda política que tiende hacia la derecha y hasta estas formas totalitarias de pensamiento, claro que sí impacta en la agenda de las mujeres y en la agenda de género, porque ellos quisieran no reconocernos nada y volver a tiempos que ya han sido superados por la historia, y me parece que pues por ahí también tenemos que estar alerta en este tipo de expresiones que a nivel global se han posicionado, y que bueno, que en México nos toca poner nuestro granito de arena para no permitir que avancen en este país. Muchas gracias por su escucha. Muchísimas gracias a las tres compañeras, gracias por las claridades con las que nos dejan esta tarde, tan pertinentes las conversaciones, ¿no? Aquí en el Congreso de Jalisco dudo mucho que se haya hablado antes sobre feminismos y luchas de clases, y qué chido hacerlo con ustedes. Abrimos una ronda de preguntas o comentarios, más que una pregunta, un comentario de parte del público. Quien guste participar, adelante, es el momento, y luego pasaremos a las conclusiones. Nadie tiene preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? No, sí es cierto, anímense. Nomás no tienen jitomates. Ok. Hola, amiga. Es un comentario. ¿Ustedes qué pudieran decirles a aquellas mujeres que dicen que no llegan todas? Bueno, porque hay este discurso de pues no llegamos todas, ¿no? Y la presidenta dice llegamos todas. O sea, como alguna reflexión, no sé, algo así. A ver, yo sí creo que llegamos todas.
En términos simbólicos, llega una mujer preparada, capacitada, reconocida. Entonces, no llegamos todas físicamente, pero era lo que yo decía de los dos cambios que tenemos que hacer, físicos y simbólicos. Y yo creo que el que ella llegue, el que ella haya llegado, sí, bueno, al menos a mí, yo digo, claro que me representa, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente está consciente de el cambio social, de recuperar la presencia y el reconocimiento de las mujeres, y eso no nos había pasado. Entonces yo sí creo que llegamos en ese sentido. O sea, todas las reformas que ha propuesto en materia de igualdad nos van a ser para todas, porque es por una y es por todas. Entonces, en ese sentido es un cambio simbólico muy importante. Y el próximo 2030 va a ser más natural que una mujer sea candidata. Miren, escribí también un artículo sobre darle la vuelta de tuerca al machismo, y ahorita estamos escribiendo otro. Los calificativos que le dijeron a la presidenta no tienen nombre, y muchos de mujeres. Guadalupe Loaesa le dijo témpano, bueno, no tienes corazón, una serie de calificativos que tienen mucho que ver con la emoción, con sacar del estómago esos calificativos que la derecha los hace, que la derecha nos dice, ustedes son unas come niños, ¿no? Y hasta ahorita no nos hemos comido ninguno, ¿o sí? No, ¿verdad? Creo que no nos hemos comido ninguno. Entonces yo sí creo que simbólicamente es muy importante tener una presidenta, porque todas las demás pudieron estar aquí, pero no la presidenta. Si no hubiéramos tenido presidenta, no hubiéramos tenido la presencia de una mujer con el poder, voy a decir femenino, pero no me refiero a eso, con el poder de mujer, ¿no? Eso pienso. No sé si alguien quiera decir algo más. Bueno, yo creo que esta afirmación del no llegamos todas se hace desde una desconexión total de quienes han acompañado a Claudia Sheinbaum durante años, pero sobre todo quienes la acompañaron en la campaña y quien la acompañan para gobernar, y que es una amplia diversidad de mujeres, desde diferentes espacios, desde los espacios empresariales hasta las comunidades indígenas, ¿no? Creo que esto busca de nuevo pues demeritar el trabajo que ha hecho la doctora, pero no solamente que ha hecho ella, sino que han hecho las mujeres que han acompañado este movimiento, y que, bueno, a mí me pareció, cuando recién escuché esa frase, me pareció sumamente irrespetuoso, porque sentí que hasta en un momento nos invisibilizaba a todas las demás mujeres que estábamos apoyándola, ¿no? Y creo que era una forma de decir, bueno, es que pues ella nomás llegó y ya, porque la dejó Andrés Manuel. Y qué cosa tan impresionante de nuevo esta cuestión, ¿no? Es que Claudia Sheinbaum llegó porque la dejó Andrés Manuel, porque le permitió un hombre llegar. Cuando, pues, perdón, pero quienes votaron por ella fueron un montón de mexicanos y mexicanas que estaban de acuerdo con lo que ella estaba planteando, ¿no? Y que además de ir acompañada y de estar acompañada para gobernar, también tiene una diversidad, como ya lo decía Cande, una diversidad de agendas y de reformas para mejorar el ejercicio del poder desde el feminismo, y que además es la primera presidenta, pero además la primera presidenta que se dice feminista. O sea, eso es era algo inconcebible en nuestro país hasta hace 10 años. No podíamos ni siquiera pensar que llegara una mujer, ¿no? Pero ahora que una mujer que se dice feminista, ¿no? Creo que esa es una cuestión importantísima, y pues sí, o sea, no me parece que esté llegando sola. Sin duda el movimiento feminista pues le va a seguir exigiendo, le va a seguir diciendo que se necesitan esto o lo otro, desde diferentes colectivos lo harán, pero pues esa es la función de un movimiento social, organizar las luchas y las necesidades que hay desde abajo para que lo escuchen, y me parece que la doctora ha escuchado muchísimas demandas, ¿no? Yeah.
Sí, muchas gracias. Yo creo que a veces en esas frases que pueden parecer radicales se esconden posicionamientos de derecha e intentar deslegitimar una lucha que no es de una persona, sino de todo un movimiento, que no es solo porque llegó la presidenta Sheinbaum, una mujer, sino porque es una mujer que pertenece al movimiento social, al movimiento estudiantil, que es una mujer con una larga trayectoria de lucha, una académica, que además pertenece a un sector democrático, progresista, avanzado en esta sociedad mexicana. O sea, no es solo una mujer que llegó, es una mujer que tiene un posicionamiento progresista claro y una mujer que ha dicho, yo voy a defender la agenda de género, y en las acciones lo ha hecho ya. Por ejemplo, hablar de la brecha salarial, eso no se había escuchado en el país, el decir vamos a cerrar la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres e implementar acciones. Entonces, a veces me parece que estas críticas que se hacen desde aparentes posiciones radicales tienen más que ver con una denostación del pensamiento de derecha para deslegitimar una lucha que es de un frente amplio y un frente que ha podido llevar a una mujer a la presidencia, pero a una mujer con un pensamiento progresista que de alguna forma abandera también esta corriente política en América Latina, y que, bueno, seguramente su participación en este contexto que refería yo de avance de las derechas será fundamental también, junto con otros presidentes latinoamericanos y corrientes de opinión, pues para también defender a América Latina frente a embates de un enemigo tan poderoso como es este pensamiento tan radical y tan de derecha de un personaje como Donald Trump. Yo creo que es una forma de intentar deslegitimar un movimiento y una causa que no solamente es de la presidenta Sheinbaum, sino de las mujeres mexicanas que aportaron en este gran frente amplio que hizo posible su llegada a la presidencia de la República. A veces hasta dentro de los propios espacios políticos se cuestionaba si una mujer iba a poder llegar y si se iba a votar por ella o no, y ella demostró con creces que es así, y que además ha hecho un papel excelente, me parece a mí, en un contexto tan difícil que le ha tocado iniciar este gobierno. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Yo sí creo justamente que llegamos todas porque no solo se ha reducido en el terreno simbólico, ¿no?, el hecho de que las mujeres estemos presentes, representadas en la primer presidenta, sino que también las condiciones materiales para nosotras han cambiado de forma radical, ¿no? Este Frente Amplio no solamente está lleno de mujeres, sino que está lleno de mujeres diversas, y ha transformado la forma en la que las instituciones se han presentado históricamente en nuestro país. ¿A alguien más de esta sala le gustaría hacer otro comentario o alguna pregunta? Norma. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo creo que, y se mencionó durante el panel, que algo que nos ha afectado mucho pues ha sido el neoliberalismo y cómo nos ha cambiado la perspectiva, y creo que algo que inculcó el neoliberalismo en nuestro ser, y lo vemos en feministas y en no feministas, es el individualismo. Y es algo que me gustaría que ustedes, desde su experiencia, desde la izquierda, que trabajamos en colectividad, nos dieran alguna idea de cómo ir erradicando estos pensamientos individuales que lo único que hacen es que nos sigan sometiendo. En lugar de juntas luchar, en lugar de juntos buscar las causas y combatirlas, nos separamos, y como lo decía la doctora Carmen, no es que hay un sindicato para esto y un sindicato para esto, todos somos trabajadores, pero así es como nos van separando, nos van individualizando, y pues bien lo decía, ¿no?, divide y vencerás. ¿Les gustaría contestar? Pues yo he reiterado desde la primera intervención, hay que acompañarnos. O sea, de verdad, a mí me sorprende que ni siquiera en estos eventos estemos acompañadas las diputadas, no estemos aquí. Eso es una cosa como increíble. Ahorita pasaron 2 diputadas y dices, ¿y por qué no se vienen? Y claro,
como si unas estuviéramos en contra de las otras. Hay otros eventos a los que no nos convocan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no nos acompañamos? Porque el patriarcado mete ahí su dedito y está haciéndonos la vida imposible. Entonces, yo sí de verdad creo, bueno, yo tengo varios principios. Uno, nunca hablar de una mujer de manera personal. Y miren que a veces ganas no me faltan, ¿verdad? Pero no lo hago. En política no lo hago. O sea, yo digo, siempre tengo diferencias políticas y no personales. Y eso ya, para empezar, es muy importante. Lo segundo, acompañar. Y lo tercero, miren, cuando yo me hice feminista hace como 40 y no digo más años, la verdad es que marchábamos 20 y les decíamos a las propias compañeras del movimiento de izquierda en ese momento bastante desperdigado, oye, no, yo no soy feminista, no, el feminismo es burgués, nos decían en ese tiempo, no, el feminismo divide la lucha de clases, ¿no? Entonces hay que acompañarnos, yo sí creo que es muy importante acompañarnos. Y nombrarnos. Ahora que la doctora, bueno, la diputada Candelaria Ochoa explicaba del premio Hermila Galindo, el año pasado tuve el honor de ser distinguida con ese premio, pero lo que le quiero platicar es que cuando se referían a las homenajeadas, la persona que estaba nombrándonos decía, felicidades a los homenajeados, y se referían en masculino cuando todas éramos mujeres, y yo estaba, y no fue la única persona, fueron al menos 3 que se refirieron en masculino a nosotras, y yo desde sentada en el, bueno, nadie les explicó de qué se trata el premio Hermila Galindo y que todas las homenajeadas somos mujeres, o sea, son diputados, diputadas que están ahí sentados dándonos el premio, o sea, dándonoslo físicamente, y se refieren nosotros en masculino. Yo de verdad casi gritaba por el poco prudente de que hey, somos todas mujeres, pero bueno, nombrarnos, visibilizarnos, ponernos la A. Miren, tengo estudiantes que se molestan porque digo presidenta porque me salen con que la Real Academia de la no sé qué, y yo esa Real Academia masculina, misógina, medieval, patriarcal, a mí no me va a decir cómo voy a utilizar el lenguaje o no, pero bueno, es un posicionamiento político, el utilizar, por ejemplo, la A o decir alumnas y alumnos, el que tengamos un lenguaje incluyente, el que en las clases de historia nombremos a las mujeres que son partícipes a veces demasiado insistentemente. Creo que el posicionarse en el sentido de reconocernos, nombrarnos, visibilizarnos y acompañarnos ayuda mucho a esto que tú estás señalando, a quitarnos el yo y mi circunstancia, la meritocracia, son mis méritos, no, pues es que es mi abuela, es mi mamá, son mis hermanas, son mis compañeras del salón que están ahí. Si yo he logrado hacer 3 cosas es porque he estado acompañada y tengo toda una red de apoyo familiar y social y colectivo, y así somos nosotras. Tenemos que decir, pues, y reconocer que nuestro pequeño avance o nuestro logro o nuestro triunfo académico tiene mucho que ver con el contexto en el que nos estamos, y bueno, en ese sentido también acompañarnos es ser partícipes de romper pues este modelo que nos metió hasta el tuétano, que tenía que triunfar yo por encima de todos los demás. Las competencias, todavía en las universidades se enseña con competencias, por favor, ese modelo ya rebasado del siglo pasado, hay que ser competente para el mercado. Eso es lo que vamos a enseñar a nuestros estudiantes, a ir en pos de las competencias. Pues todo esto hay que repensar, y pues creo que los saberes de los pueblos originarios tienen mucho que enseñarnos sobre la comunalidad o el trabajo comunitario, la vida en colectivo. Creo que tenemos todavía mucho que desaprender y aprender para volver a tejer estos lazos fuertes que nos permitan avanzar en comunidad. Gracias. Bueno, además de ello, ya lo que mencionan Cande y Carmen, que me parece súper relevante, yo creo que siempre vale la pena también recordar los dolores que tenemos en común, ¿no? Por ejemplo, yo tengo más en común con una mujer empobrecida que con un hombre, con Elon Musk, ¿no? O sea, tengo más en común con una persona que está pidiendo en la calle
que con algún multimillonario o con Carlos Slim, ¿no? Entonces creo que recordarnos pues las causas y los dolores que nos aglutinan nos hace romper esas barreras de individualización, y sobre todo en política, porque es difícil, como decía Cande, ¿no? Es difícil hacer política, y sobre todo porque la política siempre nos tienden a dejar solitas a las mujeres, o a veces las dinámicas de la propia política y las dinámicas del poder tienden también a relegarnos a aquellos que cuestionamos y que tenemos un papel más activo y militante, ¿no? Entonces, pues sí creería uno en seguir haciendo espacios que inviten a compañeros y compañeras nuevas, y también en el seguir recordando qué es lo que nos aglutina, qué es en lo que coincidimos nosotros y en lo que compartimos que nos duele, ¿no? Y que así pues podemos materializarlo y llevarlo con mayor potencia, ¿no? Sí, también profundizar en la importancia de seguirnos acuerpando independientemente de los espacios donde estemos. A veces pareciera que llegar a un espacio de representación es como el fin último, ¿no? De quienes nos late la política, quienes nos gusta estar de este lado, pero no, justamente creo que es donde más tenemos que mantenernos juntas dentro de las instituciones que son evidentemente patriarcales, y construir pactos que sean colectivos, ¿no? Desde abajo, con las mujeres de a pie, para que nuestras representaciones hagan sentido para las mujeres que están en la calle y que nunca representen a las élites, ¿no? Cuando nos juntamos con otras mujeres iguales a nosotras, seguramente vamos a poder construir consensos que hagan sentido a los feminismos y no al patriarcado. Agradecerles a todos y a todas la presencia que tuvieron en este espacio. Yo sé que muchos compas ya se fueron porque creo que tenían clases o algo así en el CUCSH. Habían muchos compañeros del CUCSH. En una frase concluimos lo que vimos en este foro. Empezamos contigo, Sofía. Una frase, en un color. No, una frase, si quieres darnos una conclusión, estaría muy cool. Bueno, no soy muy buena para hacer así como frasecitas nada más, pero creo yo que en este momento de la historia tenemos que combatir muchas cosas desde las juventudes, pero creo que en general pareciera que no hay un futuro prometedor, pero hay que arrebatarles esto que nos quitaron a nosotros, ¿no? Recuperar aquello que nos fue arrebatado, y haría un énfasis nada más en seguir combatiendo la desesperanza y militar en la esperanza, militar en aquello que nos duele, y recordar que pues va a haber muchos retos a futuro. Sin embargo, desde la organización social, desde las mujeres y desde reconocer la diversidad que hay desde los movimientos sociales, podemos construir algo realmente fuerte y que nos ayude a cambiar pues nuestra realidad, ¿no? Muchas gracias, Sofía. A ver, yo voy a hacer retrospectiva. Las feministas de los años 70 decían: si la mujer no está, la democracia no va. Yo quisiera cerrar pues con la idea de que las mujeres somos clave para los procesos de paz. Y cuando digo mujeres constructoras de paz, no significa pasividad, sino de paz con justicia social, paz con dignidad, paz con comida en la mesa, paz con tranquilidad, paz con transitar el espacio público y no ser insultadas o agredidas, paz con tener seguridad en la escuela y en el trabajo. Creo que esa paz todavía no la hemos construido, y en eso, hasta en los conflictos armados más terribles, las mujeres han sido clave en los procesos de pacificación y de construcción de una vida digna. Y bueno, también creo que abracemos esta causa de las mujeres también como personas clave para la construcción de paz. Gracias. Un aplauso. Muchísimas gracias a todas. Gracias por acompañarnos, y gracias a las compañeras de comunicación social también por su presencia. ¿Nos tomamos una foto?
Nos gustaría tener una foto con todas y todos, no importa que sean hombres, pueden salir en la foto también. Les vamos a dar chance hoy. Porque, no, sí, que pueden salir hombres. ¿Hasta atrás? No, vénganse todos a la foto, por favor. Nos gustaría mucho salir acompañadas. Bienvenidas todas y todos.